Comienza este acto de transmisión, de acto público, de la defensa de tesis doctoral de Gustavo Peretnik, en el marco del doctorado de educación del Instituto de Educación de la Universidad Hort Uruguay. Bueno, Gustavo está acompañado por su directora de tesis, la doctora Denise Bellant. La tesis ha sido evaluada con dictámenes previos y hoy será evaluada por un tribunal que voy a presentar muy brevemente. La doctora Raquel Raskovich, que es miembro externo, a quien agradecemos mucho la participación. La doctora Lourdes Cardoso Gaibizo, que es integrante académica del equipo académico del Instituto de Educación, y quien les habla, María Espirós. La tesis de Gustavo se titula Los prejuicios sobre el colectivo judío en el marco de la educación secundaria, un estudio exploratorio. Bueno, en primer lugar, felicitar a Gustavo por haber llegado a esta instancia y desearte éxito en este acto de defensa. Y en segundo lugar, voy a resumir, pero muy brevemente, la estructura de este acto de defensa. En primer lugar, vamos a contar con la palabra del doctorando, unos 40-45 minutos. Durante ese tiempo, Gustavo nos va a presentar los aspectos principales de la investigación y también del documento de tesis. Luego, en primer lugar va a intervenir la directora de tesis, la doctora Denise Bellant, para dar cuenta brevemente de lo que fue este proceso transitado por el doctorando. Luego, el tribunal va a hacer los comentarios y preguntas en el orden siguiente. Primero, la doctora Raquel Raskovich como miembro externo, luego doctora Lourdes Cardoso Gaibizo y quien les habla, María Espirós. Se le dará tiempo de réplica a Gustavo para responder a las preguntas o comentarios del tribunal y luego el tribunal va a deliberar durante unos minutos. En ese momento vamos a pedirles que desalojen la sala para poder llegar a un juicio y a una calificación. Inmediatamente después y por último daremos lectura a el acta. Esa es la estructura del acto de hoy. Así que, en primer lugar, vamos a comenzar por la palabra de Gustavo Peretnik. Y simplemente, permíteme recordarte, Gustavo, el tiempo. 40-45 minutos para intentar respetar y poder transitar todas estas etapas que mencioné. Ahora sí te voy a invitar a que presentes y que puedas compartir pantalla. Bueno, comienzo expresando mi agradecimiento a la admirable y admirada Universidad Hort Uruguay, mi marco en el querido país, y muy especialmente a su alma mater, Charlotte Grunberg, quien sabe combinar estímulo con mesura. Es una dicha mi paso por la institución que ya lleva más de 15 años. Gracias a Denise Bellant, la directora del Instituto de Educación. Hace unos años recuerdo que festejé que Denise me hubiera dicho: ahora sí, ya puedo ver la tesis. Entendí de esa visión que ya estaba ahí nomás. Pero Denise había querido decir: puedo verla si completas el trabajo de campo con más entrevistas, rehaces el marco teórico, amplias la sección de resultados y reordenas el capítulo de objetivos. Ahí sí podrás ver la tesis como ya la estoy viendo. Y diría que Denise y su vista de lince fueron una constante fuente de mejora y de aliento. Mi agradecimiento a Mijaela Reich, aquí presente, quien en los primeros años me ayudó y orientó incansablemente, sobre todo en los vericuetos de la teoría fundamentada y en general en la metodología cualitativa. Gracias también al tribunal, las doctoras María Espirós, Lourdes Cardoso y Raquel Raskovich, cuyas observaciones me fueron sumamente útiles, a los muchos educadores que colaboraron en el trabajo de campo gestionando los cuestionarios, gracias al plantel del instituto, al no docente con Ana Olmedo y su staff, siempre con buena onda, y al equipo docente con Eduardo Rodríguez Irán a la cabeza. Los debates entre Eduardo Cuanti y Denise Quali fueron para alquilar balcones. Uno se enriquece y absorbe a partir de los contrastes y no me queda sino aspirar a que el mundo universitario en general llegue a ser así de plural. Mucho aprendí también de los profesores que nos acompañaron, algunos llegados especialmente desde el exterior, como Carlos Marcelo, que me acercó a un mundo que conocía solo superficialmente, y Flavia Terigi, cuya temática fue la más cercana a mi formación y experiencia.
a mis compañeros del cohorte 2015, un grupo excepcional de profesionales entre los que siempre me sentí joven, a mi esposa Ruth y mi familia por su cariño y comprensión incondicionales, y quisiera coronar estos agradecimientos con mi dedicatoria. Oscar Martínez, compañero en nuestra cohorte, me ayudó desinteresadamente en mi trabajo de campo en Durazno. Falleció a los 37 años y me dejó un legado indeleble que quiero compartir. Por toda respuesta a mi agradecimiento, Oscar me anunció que tenía pensado viajar a varias ciudades uruguayas en marzo de 2018 y que en ellas quería seguir gestionando más encuestas para mi trabajo. Así me escribió en lo que fue para mí su despedida. Y bien, la tesis que se defenderá se enmarca en los procesos de enseñanza y aprendizaje, una línea de investigación del Instituto de Educación de la Universidad Hort Uruguay. Explora los prejuicios de grupos en relación con el colectivo judío en adolescentes de educación media y en 4 ciudades, de Argentina, Colombia y Uruguay. La tesis se fundamenta en una investigación mixta con estatus dominante cualitativo. Se trata de un estudio exploratorio de observación, inductivo y de corte transversal. En la lámina pueden verse los puntos abarcados en esta defensa. El cuadro de la derecha más completo queda al solo efecto de servir a quienes consulten esta defensa en el futuro. La presente síntesis no necesariamente sigue el mismo orden de la tesis, y ello en aras de una mayor claridad. Se parte de recuperar la educación en valores, en la que se incluyen los aspectos de orientar contra los estereotipos. El paso siguiente de la tesis es mostrar cómo los prejuicios contra el colectivo judío siguen presentes y cómo, debido a su complejidad, suelen excluirse de la currícula. A fin de revisar esos prejuicios se han tenido en cuenta varios sesgos, a saber que el tema es controversial, que registra un involucramiento del investigador y que puede cuestionarse la generalicidad de sus conclusiones. El contexto elegido para el examen de los prejuicios señalados es el de la edad secundaria, una edad en la que se consolida el juicio moral. En la tesis se explica asimismo la cautela requerida para evitar el efecto Hawthorne, y por ello se ha inducido el prejuicio latente por vía de referenciar una obra literaria, en este caso de Shakespeare. Se mostrará en esta defensa la principal técnica aplicada, inspirada en el TAI, test de asociación implícita, y luego se procederá a desgranar los resultados, las conclusiones, el alcance y la proyección a futuro. Corresponde preliminarmente 3 aclaraciones terminológicas y semánticas. Los términos educación en valores y educación moral se utilizan intercambiablemente, ya que a los efectos de la tesis la diferencia entre ellos no es relevante. La misma aclaración cabe para los conceptos de prejuicios y estereotipos. Y en cuanto a las voces sinónimas de antisemitismo y judeofobia, se ha optado por la segunda, ya que designa un fenómeno que no tiene relación alguna con supuestos semitas. Amén de estas precisiones semánticas, también se abordan en la tesis 4 conceptos: el alief, el estereotipo implícito, los modos no rutinarios de la discriminación y la categoría del competidor. Para justipreciar la presencia de la judeofobia hoy en día, la tesis presenta varios informes, algunos de ellos publicados en Latinoamérica y Europa y otros en un plano mundial. El informe de la Unión Europea muestra que casi el 90% de los judíos sienten que allí la judeofobia está en aumento y que casi el 30% de ellos fueron durante 2018 agredidos por lo menos una vez por su condición. En 2019 aumentaron los ataques directos contra personas y propiedades en todo el mundo y en un 18% con respecto a las cifras del año previo. En total hubo 456 incidentes de este tipo durante 2019, incluidos entre ellos 169 ataques físicos y 7 asesinatos por causas judeofóbicas. De los varios estudios desgranados en la tesis, uno fue llevado a cabo en más de 100 países y revela la variación geográfica en cuanto al porcentaje de la población que alberga los mencionados prejuicios. Así, en Europa Occidental el porcentaje es de 24%, mientras en las Américas el porcentaje es más bajo, con 19%, pero parece ir en aumento. La tesis aquí defendida es de relevancia para la investigación en educación, ya que al revisar estos prejuicios en un marco educativo y a una edad en la que el juicio moral se consolida,
se enmarca más precisamente en la educación moral. Sin entrar en los debates pertinentes, consideramos como educación moral todo aquello que los marcos educativos impulsan deliberadamente para ayudar a los jóvenes a devenir en adultos éticamente maduros, capaces de pensar y actuar moralmente. Así, el comportamiento esperable de quien ha recibido educación en valores excluye actitudes agresivas o prejuiciosas contra grupos minoritarios de toda índole. De los 4 conceptos clave de la tesis, el primero de ellos, el alief, se contrapone al término dilith, creencia, y se refiere a una creencia latente, un estado mental que entra automáticamente en tensión con las creencias explícitas de una persona. Desde 1998 existe la organización Implicit, dedicada primordialmente a estudiar los pensamientos y sentimientos fuera de la conciencia y el control, un modelo pertinente a esta tesis, dado que en el trabajo de campo fueron inducidas asociaciones espontáneas por parte de los 321 estudiantes que respondieron a un cuestionario, y en base de dichas asociaciones se procedió a explicitar sentimientos que se hallaban latentes. Los estereotipos habituales son explícitos, resultan de pensamientos y creencias intencionales, conscientes y controlables. Los estereotipos implícitos son los instintivos, que la conciencia trata de esconder o soslayar. Pueden existir, no solamente sin que la persona los note, sino que incluso siguen existiendo cuando, una vez señalados, la persona se niega a reconocer su existencia. Por ello, en la metodología para revisarlos debió elegirse una técnica especial que guardara la cautela de no explicitar el objetivo final de la investigación. En la tesis se examina la naturaleza de los prejuicios, su origen y sus efectos, su universalidad y su automaticidad. Se mantuvo la definición clásica de Gordon Allport: el prejuicio es una antipatía basada en una generalización defectuosa e inflexible. La investigación tiene por objetivo general analizar y aportar conocimiento acerca de las percepciones y creencias latentes en estudiantes de educación secundaria en relación al colectivo judío y en particular respecto a la judeofobia. Los objetivos específicos fueron determinar la existencia de prejuicios antijudíos en grupos de estudiantes de educación secundaria, identificar las percepciones y creencias en dichos grupos que aporten al entendimiento de las características específicas de la judeofobia, y analizar e interpretar el prejuicio judeofóbico implícito en el marco educativo de educación secundaria de los países estudiados. Por 2 motivos, la tesis se enmarca en el contexto educativo. El primero es la edad en la que se aplicó el estudio, 16 a 18, elegida por su propiedad para revisar aspectos cognitivos y la consecuente aptitud para el juicio moral. Es una etapa en la que el juicio moral está desarrollado y por lo tanto es verificable la presencia de prejuicios ya formados y asumidos. Reviste especial interés para la investigación en educación debido a que conlleva un aporte de la teoría del desarrollo cognitivo a la educación moral. El segundo motivo deriva de los objetivos, ya que en ese marco intenta aportar. En tanto, la educación de valores apunta a una mejora moral, ergo incompatible con los estereotipos grupales, cabe sugerir que la educación moral atiende al tema. Como un primer paso en esa dirección, corresponde revisar si en efecto el prejuicio del que hablamos es detectable en el marco de la educación. Las premisas del trabajo fueron entonces la validez de la educación moral, la posible detección de estereotipos en el entorno educativo y la complejidad del prejuicio judeofóbico. La literatura académica que sirve de fundamento a la tesis aquí defendida fue, por cierto, heterogénea y abarcó 3 áreas, a saber, la referida a la metodología, especialmente sobre la teoría fundamentada, la de ciencias sociales, especialmente la referida al desarrollo cognitivo y a la teoría de representación de grupos, y la atinente a la judeofobia. La tesis también se posicionó por medio de examinar otras investigaciones académicas similares. Ellas sí trataron la cuestión de la judeofobia en marcos juveniles, pero no desde la perspectiva de esta tesis, sino la de medir las actitudes judeofóbicas según la extracción de sus portadores, una especie de judeofobia comparada, o bien de evaluar las reacciones que dicha hostilidad puede generar en el blanco de la agresión. En contraste con
una considerable cantidad de tesis que guardan similitudes con esta en cuanto al objetivo y a los participantes, no es fácil encontrar estudios cuyo objeto, como el de la tesis que aquí se defiende, se refieran a los prejuicios en el ámbito educativo y a nivel de adolescentes. La revisión de la bibliografía ha permitido suponer que en este campo específico las investigaciones son escasas. Estos años resultan especialmente oportunos para llevarlas a cabo, debido a varios informes y resoluciones internacionales que estimulan estudios como el presente en el campo de la investigación educativa. En la tesis se presentan 5 trabajos relevantes en varios países. Uno de ellos fue llevado a cabo en Sudamérica por Tenti Fanfani y se focaliza en los prejuicios por parte del colectivo de los docentes de interés particular para la investigación en educación. 2 características de los valores son especialmente relevantes para esta investigación, que son variables cognitivas y que son transmitibles culturalmente. La literatura que sustenta dicha caracterización deriva de Lawrence Kohlberg, probablemente el más influyente de la posguerra sobre el vínculo entre el desarrollo moral y la educación. A partir de sus estudios, los valores vienen siendo considerados como variables cognitivas, es decir, que se pueden explicar y enseñar, o en otros términos, que son pasibles de ser transmitidos a las nuevas generaciones a través de la educación. Así resumimos, pues, los 3 aspectos que fundamentan la validez del foco de la investigación. La presencia del prejuicio judeofóbico, por qué revisarlo en el marco educativo, y más específicamente, por qué en la educación secundaria. Debido a la complejidad de la judeofobia, los diagnósticos pueden errar al englobarlos entre los prejuicios grupales, salteando así su carácter distintivo que la aleja del fenómeno de la xenofobia y la acerca más a la demonización. En ese contexto es útil tener en cuenta que la discriminación puede canalizarse de modos no rutinarios. La exclusión no es condición sine qua non para que haya estereotipos hostiles. Los prejuicios antijudíos destacan precisamente porque con frecuencia no se expresan en discriminación, y su complejidad podría dar cuenta de su ausencia en los programas de estudio. Para examinar la temática, la cautela metodológica llevó tanto al diseño de un instrumento, el cuestionario ad hoc que intentó evitar el efecto Hawthorne, como a una elección específica del tipo de participantes. El diseño fue estableciéndose a medida que se avanzaba, por lo que resultó adecuado aprovechar la flexibilidad típica de los estudios cualitativos. Recordamos que el encuadre de investigación mixta con estatus dominante cualitativo fue consecuencia de que hubo un estadio de la investigación en el que complementariamente se necesitó apelar a lo cuantitativo. Fue en el momento en que debió definirse en qué grado, en qué magnitud aparecía repetida una determinada cualidad de las respuestas. ¿Cuántas veces se reiteraban asociaciones con determinadas palabras? En esa etapa subalterna del estudio se incorporó acotadamente un instrumento cuantitativo, si bien quedaba claro que no era el objeto cuantificar los resultados. Ese apartado cuantitativo adoptó la forma de un estudio descriptivo no experimental. Con todo, lo cualitativo prevalece en la metodología, según puede verse en 6 características. El objetivo fue identificar la judeofobia en una muestra de estudiantes secundarios que no habían tenido al momento de la recolección de datos contacto directo con judíos y por ende sus percepciones y creencias no se fundaban en la experiencia. Por ello el muestreo fue en ciudades en las que no existiera población judía y por lo tanto en ellas habría resultado remota la posibilidad de contactos directos. En términos de la investigación cualitativa, la muestra fue bastante numerosa, sobre todo porque se tenía en cuenta un grupo específico. Además de la investigación de los prejuicios entre los estudiantes, en la etapa final se procedió a aplicar 2 técnicas complementarias: la entrevista a informantes calificados y la breve consulta a informantes, a los efectos de constatar parcialmente la ausencia del tema de los prejuicios en los programas educativos. Para las entrevistas se eligieron entrevistados que hubieran administrado un programa de educación en valores. Es decir, que una vez realizadas las entrevistas en uno de los países, se procuró constatar sus resultados con los que pudieran presentarse en los otros 2 países.
para lo que se procedió a una breve consulta por escrito a informantes de los mismos. En ambos casos, entrevistas y cuestionarios breves, el objeto fue detectar la eventual presencia del tema de los estereotipos en los programas de estudio. El efecto Hawthorne, un concepto clave adicional, refiere a la reactividad defectuosa de los sujetos de un estudio debido a que cambian su actitud en el momento en que saben que están siendo estudiados. Así, si se le consulta a un individuo qué opina sobre los inmigrantes, los homosexuales o un grupo étnico o religioso que no es el propio, su respuesta probablemente se supedite al posicionamiento del entrevistador y por lo tanto no será plenamente genuina. No suele ser agradable ser visto como prejuicioso ni compartir abiertamente los prejuicios propios. En esta investigación, a fin de no explicitar que se revisaban los prejuicios judeofóbicos del estudiante, se presentó el cuestionario de estudio como una valoración de Shakespeare en el año de su cuarto centenario. La aplicación del instrumento utilizado, el guión o cuestionario, se inspira en la herramienta que usa el Instituto Implicit para sus mediciones, el test de asociación implícita, TAI, que es el instrumento más conocido para revisar la preferencia relativamente automática que se siente por el propio grupo. Es simple y se realiza por medio de computadoras para medir la velocidad en la que se generan asociaciones positivas o negativas. Dado que se pretenden juicios rápidos, el TAI busca reflejar las actitudes que las personas no están dispuestas a revelar públicamente. La similitud entre el TAI y el presente guión es que ambos se basan en la asociación inmediata de palabras, en la que la velocidad tiene un rol importante. Con todo, queda claro que hay tres diferencias entre el TAI por un lado y por el otro el instrumento aquí utilizado. Son ellas que el TAI, el disparador es en general una imagen, que las asociaciones de ideas estimuladas por el TAI se efectúan en computadora y que el TAI recoge las mediciones de asociación en las que se dan varias opciones y no las mediciones de activación en las que no se ofrecen alternativas de respuesta, sino que se pide del encuestado su libre elección de palabras asociadas, en este caso, las asociaciones activadas por la voz judío. El método cualitativo utilizado parte desde la teoría fundamentada, que en base de la información recogida construye un análisis inductivo. 4 motivos fundamentan la adopción de la teoría fundamentada como metodología: el carácter exploratorio de este estudio, su pertinencia en el marco de la investigación educativa, la posibilidad de la teoría fundamentada de comenzar solo con una pregunta y su dinamismo metodológico. En el procedimiento de la teoría fundamentada se reconocen 3 etapas. Codificación: se identifican anclas conceptuales que permiten recoger los puntos fundamentales de los datos. Conceptualización: se agrupan los códigos de similar contenido. Y categorización: grupos amplios de conceptos similares permiten generar una teoría. A partir de esa secuencia de 3 etapas, se procede a la teorización. Se genera una colección de categorías que explican el tema de la investigación. Según el método seguido, se identifican las ideas más reiteradas en la data recolectada y los conceptos van haciéndose cada vez más visibles. Los códigos van agrupándose en conceptos y luego en categorías que serán la base para una nueva teoría. La muestra estuvo compuesta por un total de 321 estudiantes de entre 16 y 18 años, de uno y otro género, de instituciones secundarias de la red pública, teniendo en cuenta el criterio de conveniencia geográfica. No hubo criterios que excluyeran escuelas. Es plausible la suposición de que los estudiantes que han respondido al momento de la recolección de datos no hubieran tenido contacto directo con judíos de carne y hueso en el que pudieran basar sus asociaciones u opiniones, ya que no se registraba presencia de judíos en sus ciudades. Ello fue importante, ya que el muestreo se estableció en consideración de la LIEF, que deseaba revisarse, no fundado en experiencias directas, sino mayormente en la transmisión cultural. Paralelamente al cuestionario y en escala menor, se llevaron a cabo entrevistas y consultas y se grabó una clase. En cada técnica fueron recogiéndose los resultados que ulteriormente generaron las conclusiones. Las entrevistas abiertas y las consultas breves por escrito a informantes revisaron si el problema de los estereotipos era habitualmente incluido o no en los programas de educación, y particularmente en los de educación en valores.
en la medida en que tales programas hubieran existido. Las entrevistas fueron individuales, semiestructuradas y finales. El cuestionario fue diseñado para este trabajo de campo y distribuido con el objetivo declarado de revisar la vigencia de la obra de Shakespeare entre la juventud. El cuestionario alude a obras shakespearianas y permite a partir de ellas, concretamente El Mercader de Venecia, explicitar los prejuicios de modo indirecto y contingente. La obra fue elegida después de sopesar varias otras debido a que su protagonista, Shylock, revela un claro estereotipo. Sin embargo, la gestión del cuestionario no fue la idea inicial sobre la técnica que iba a utilizarse y resulta ilustrativo enumerar las etapas en la formación de las técnicas que fueron llevando, por medio de ensayo y error, al diseño final del cuestionario administrado. Para inducir el alief de un modo en que la pregunta no quedara explicitada, la estrategia original consistió en plantear una clase sobre una obra clásica, preferentemente alguna que fuera de habitual enseñanza en la educación secundaria y que incluyera un personaje suficientemente protagónico como para justificar el análisis. La idea del diseño original fue estimular un debate en el que surgieran conceptos relevantes a ser analizados. Rápidamente resultaron obvias dos dificultades, a saber, el obstáculo intrínseco de gestionar el dictado de clases en colegios, y dos, la complejidad subyacente en el ulterior procesamiento de la data que se recolectara. La idea de dar una clase para alentar la aparición de prejuicios, luego debatirlos y procesarlos y sucesivamente repetir muchas veces esa vivencia entrañaba dificultades casi insuperables. En vista de ello, se decidió modificar radicalmente el procedimiento de modo que se obtuvieran las respuestas sin que mediara una clase o un debate. La inesperada ayuda provino de la información de que durante 2016 se llevaría a cabo en decenas de países un vasto programa de actividades educativas y culturales bajo el título de Shakespeare Vive, cuyo propósito era señalar su cuarto centenario. La noticia salió publicada en diarios de todo el mundo, notablemente Uruguay fue uno de los primeros países en recogerla. En la primera etapa se había comenzado por solicitar autorizaciones de las autoridades correspondientes a fin de administrar el cuestionario en 4 instituciones de 3 ciudades argentinas. En todos los casos se notó al poco tiempo una inclinación a rechazar la solicitud debido al resquemor de que la institución quedara mal en cuanto a los prejuicios que albergan sus estudiantes. Había resultado contraproducente la total franqueza para con la autoridad habilitante acerca de la intención subyacente del cuestionario. Se pasó así a una nueva etapa en la que se optó por contactar directamente a algunos supervisores que estuvieran dispuestos, sin recurrir a permisos de instancias superiores, a transmitir el cuestionario a los docentes que fueran a administrarlo. Se logró el primer pretesteo en 2 países, pero surgió una nueva traba. Las respuestas revelaban que la información acerca del objetivo del cuestionario se había deslizado hacia los estudiantes. Las respuestas eran unánimemente neutras y los términos utilizados se repetían notablemente como si hubiesen sido acordadas. Quedaba más claro aún cuán importante era mantener en reserva el objetivo de la investigación. En la tercera etapa, se debió recurrir a personas que estuvieran a cargo de docentes y con quienes se pudiera compartir tanto la naturaleza de la investigación como la necesidad de que se evitara el efecto Hawthorne. Se solicitó que los docentes que aplicaran el cuestionario no recibieran más información que el hecho de que se trataba de una revisión de opiniones estudiantiles sobre la obra shakespeariana. Tal desconocimiento era clave para el éxito de la investigación. Fueron contactados supervisores en otros 4 colegios secundarios de 2 países. En esta tercera etapa se agregó una guía para el encuestador que solicitaba que el guión fuera gestionado del modo más ligero posible, es decir, evitando el filtro social, según las pautas de Implicit. No debía dialogarse con los estudiantes sobre los contenidos del guión. Esta etapa impuso un obstáculo novedoso. Los estudiantes habían escuchado la consigna de que no hacía falta pensar demasiado y que era mejor responder con rapidez y brevedad las preguntas planteadas. La pregunta que más importaba a los efectos de esta investigación, la referida al Mercader de Venecia, interrogaba si ¿hay en la obra un mensaje válido para nuestro tiempo? Las respuestas, fieles a la consigna de brevedad y rapidez, respondieron casi en su totalidad, sí o no. Es decir, que la tercera etapa del trabajo no proporcionó absolutamente ninguna información para poder evaluar las hipótesis de la investigación. Se debió generar un nuevo método que se aplicó en la cuarta etapa, la final.
se procedió ahora a solicitar del encuestado que escribiera 2 o 3 palabras asociadas a una palabra derivada del argumento de las obras de Shakespeare. El guión fue aplicado en 4 colegios secundarios de 3 países, diferentes de los que habían servido en las etapas anteriores. Se indicó que el cuestionario debía ser respondido en un lapso de hasta 15 minutos. De este modo, las respuestas debían ser directas, breves y sencillas, siempre con la meta de revisar los prejuicios latentes. El guión fue anónimo y por ello con el propósito de disminuir los sesgos. La prioridad era asegurar la sinceridad de las respuestas. La pregunta fue formulada del siguiente modo. Cada obra de Shakespeare era resumida en un párrafo que ponía al tanto aún a quien hubiera estado completamente desinformado de Shakespeare. Después del párrafo síntesis de la obra, se mencionaban 2 términos pertinentes a la misma y se pedía del estudiante que escribiera hasta 3 palabras asociadas con ellos. Por ejemplo, el párrafo explicativo decía de Hamlet que un príncipe danés que descubre que su padre fue asesinado por su propio tío, quien luego desposó a su madre. La búsqueda de Hamlet por vengar a su padre termina en un baño de sangre. Luego se pidieron asociaciones con 2 palabras que representaban a la obra, escandinavos y venganza. Se trató de una especie de serie de mini entrevistas sui generis, a partir de la cual se recogieron las palabras obtenidas y se fijaron las categorías en base de cuánto se cargaban o saturaban algunos conceptos según el método de la teoría fundamentada. Las respuestas fueron plasmándose en tablas inspiradas en las escalas de Pettigrew y Mertens, que establecen 2 tipos de prejuicio, el manifiesto y el sutil. El primero es agresivo y directo, percibe en el otro una molestia y procede a rechazarlo. El segundo tipo está formado por 2 subdimensiones que caracterizan el prejuicio antijudío: la percepción de amenaza y la falta de contacto íntimo con el grupo en cuestión. Este tipo específico de prejuicio se expresa en un rechazo frío y socialmente aceptable, distante e indirecto, que incluye varios aspectos: la defensa de lo propio, la exageración de las diferencias interculturales y la escasa simpatía para con el ajeno. Sobre el análisis de los resultados, la parte fundamental provino del análisis de las respuestas de los 321 estudiantes. La parte complementaria resultó de las entrevistas y consultas a informantes calificados y, en una medida menor aún, de la grabación que efectuó uno de los docentes a cargo de gestionar el cuestionario en una de las ciudades, en la que quedó registrado el debate espontáneo generado entre los estudiantes. Los datos recolectados fueron revisados distinguiendo cuáles eran las ideas más reiteradas en la respuesta. De esta manera se facilitó que los conceptos se hicieran cada vez más visibles. Se agruparon los códigos en conceptos y luego en categorías. Finalmente, en la última etapa, se volvió a la perspectiva cualitativa en el momento de analizar las frecuencias de respuestas reveladas en las listas. Las palabras provistas por el estudiante a partir de que asociaba ideas fueron agrupadas en 3 categorías básicas: positiva, negativa y neutra. De cada una de las 16 palabras se pidió un máximo de 3 asociaciones libres. Una vez respondidos los cuestionarios, se procedió a los siguientes 8 pasos: enumeración de todas las palabras asociadas a la voz judío, decantación de las repeticiones, puesta en relieve de los términos más utilizados, agrupación según su carga valorativa en positivos, neutros y negativos, establecimiento de categorías, colocación de las categorías en tablas axiológicas, codificación del texto y finalmente teorización. De un total de 723 respuestas se llegó, una vez que se descartaran las repeticiones, a 228 palabras distintas, es decir, que los términos obtenidos evidenciaron una gran heterogeneidad. De las 228 palabras, 143 fueron usadas una sola vez y 40 se mencionan solo 2 veces. A los efectos de la presente clasificación, una voz fue definida como frecuente si había sido utilizada más de 10 veces. Las voces frecuentes resultaron ser 9 y marcaron una cierta tendencia representativa en la que se destacaron 2 categorías: términos
vinculados a una posible definición del judaísmo, religión, creencia, etc., y términos referidos al holocausto, Hitler, etc. Tal tendencia fue corroborada cuando se calificaron todas las palabras usadas. Una vez obtenidas las 228 palabras asociadas, se procedió a agruparlas según su carga valorativa. En determinados casos, dicha carga pudo constatarse de inmediato. De esta manera, se han reconocido desde el comienzo como positivas palabras tales como entendimiento, amor, respeto, amigo, confiable, y como negativas palabras tales como estafador, loco, asesino, malo, muerte, mafia. Una primera categoría está conformada por los muchos términos que, según se ha dicho, se refieren a la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Una segunda categoría está conformada por las palabras referidas al dinero y el poder, tales como adinerado, prestamista, oro, riqueza, plata, avaro y acaparador. Una tercera categoría está conformada por las palabras que señalan algún tipo de extranjería, tales como alemanes, indios, Europa y Oriente. Concluida la clasificación, fueron colocadas en el margen izquierdo la lista incolumnada de las categorías positivas, en el medio las neutras, en el derecho las negativas. De las varias reflexiones que caben sobre la clasificación, se incluye en esta defensa que la categorización es pocas veces indubitable. Por ejemplo, aún en un adjetivo como perseguidos, y más aún en el sustantivo persecución, podría quedar la duda de si acaso conlleva una empatía hacia el grupo judío referida a los desdichados que han sido perseguidos, o si se trata de una crítica, entendida al grupo como perseguidor. En todos los casos existió la posibilidad de revisar el contexto de las otras palabras utilizadas por el mismo joven interrogado para entender la intención de quien las eligió. La contextualización ayudó efectivamente a entender la intención detrás del término elegido. Por ejemplo, una palabra aparentemente extemporánea como cámara pasa a entenderse cuando se lee que las otras dos que la acompañan son nazi y eliminación. Resulta de ello muy probablemente que la intención de cámara hubiera sido cámara de gas. Así ocurrió con varios términos. Con todo, a fin de evitar extender en demasía la elucubración con respecto a las intenciones, se ha intentado ceñirse al significado directo de la palabra, prescindiendo de mayores análisis. La codificación mostró que casi la mitad de las respuestas cargaban negatividad y que esta negatividad apuntaba hacia ideas predeterminadas. Las categorías que resultaron de clasificar las respuestas fueron la base para nutrir la teoría. Al establecer las categorías se siguió el mencionado modelo de Pettigrew y Mertens, que reconoce los prejuicios en un continuo que va desde la hostilidad hasta la comprensión. El primer gran dato cuantitativo fue que en la mayoría de los casos las palabras generadas fueron neutras o de difícil categorización. Aproximadamente la mitad no conllevaron prejuicios. Al trasladarse el foco hacia la mitad de términos que sí cargaron estereotipos, pudo notarse que estos fueron en la gran mayoría de los casos negativos. Una vez obtenidas las categorías y habiéndolas cuantificado, se procedió a la búsqueda de un tema general que abarcara los prejuicios negativos. Si bien muchos de los términos negativos obtenidos se vinculaban a la Segunda Guerra Mundial, Ana Frank, campo de concentración, y en muchos otros casos las asociaciones con extranjería, extranjeros, nómades, indios, lo principal es que emerge visiblemente una asociación más habitual, la referida a cuestiones económicas, ricos, adinerados, avaros, bancos. Puede verse que hay una idea general que es visible en las respuestas negativas y se refiere a que la población revisada atribuye al colectivo en cuestión las características de un grupo que ejerce dominio. La tipología de los prejuicios revelados, asociados con el control o con la vileza, sugieren en buena medida la singularidad del odio de grupo que estudiamos, singularidad en la que se ha detenido a la literatura en la materia. Una evidencia adicional que nos acerca a los presupuestos teóricos sobre la singularidad de la judeofobia es el mentado hecho de que las valoraciones han sido emitidas por estudiantes que no conocían personalmente a judíos. La caracterización que hacen los estudiantes parece haber sido aprendida. Un buen ejemplo de la transmisión cultural lo recogió imprevistamente quien grabó
en clase un diálogo espontáneo entre los estudiantes que derivó en comentarios sumamente negativos acerca del colectivo que admitían desconocer. A fin de justipreciar la negatividad de los conceptos, pueden tenerse en cuenta 3 datos, uno referido a las respuestas, uno referido al cuestionario y un tercero referido al análisis de los resultados, a saber, A. Las asociaciones negativas surgieron solamente en las respuestas referidas al término judío y a ninguno de los otros 16 contenidos en el cuestionario. B. El cuestionario incluyó palabras que apuntaban a grupos paralelizables a la voz judíos, tales como escandinavos o Egipto, las que podrían haber generado asociaciones negativas. Sin embargo, las asociaciones en esos casos fueron siempre neutras, tales como nórdicos, país y vikingos para el término escandinavos y pirámides, faraones y Nilo para el término Egipto. C. El criterio para categorizar un término como negativo fue estrecho, es decir, que se incluyó en la categoría de negativo solo aquellas palabras cuya carga negativa fuera obvia, y en los casos de duda se procedió a categorizarlas como neutras. De las entrevistas, las consultas y la grabación, la parte estructurada de las entrevistas semi-estructuradas indagó los siguientes 3 aspectos, a saber, si acaso el entrevistado había tenido o tenía involucramiento en la educación en valores, en la educación secundaria, si consideraba que ella constituye un área positiva para ser incluida en los programas de estudio, y si dentro de la educación en valores había registrado la inclusión del tema de los estereotipos grupales en general y de los de la judeofobia en particular. De ambas entrevistas y de las consultas escritas se desprendieron resultados claros. Que la educación en valores podría ser positiva en el marco de los programas educativos y que, limitada como es, la educación en valores casi no aborda el tema de los prejuicios de grupo y en ningún caso aborda la cuestión más específica de los prejuicios antijudíos. Los resultados de este trabajo se alinean en los planteamientos de la literatura que enfatizan la peculiaridad del estereotipo antijudío. Este señalamiento genera consecuencias en varias áreas, entre otras, las políticas educativas, el aprendizaje profesional de docentes y la práctica educativa. Cabe agregar que la inclusión de esta temática en la currícula como parte de la educación moral no está vinculada al tema del grupo en cuestión. En otras palabras, el objetivo de incluir el conocimiento de la judeofobia no implica la generación de estudios judaicos, ni tampoco una idealización del blanco del estereotipo. En rigor, como muestra la literatura, esta idealización podría ser contraproducente. Se trata de revelar el problema social de la judeofobia y no de emitir juicios de valor acerca de colectivos cualesquiera. La idea es señalar a la judeofobia como un fenómeno peligroso y no rescatar a un colectivo atacado en base de alguna idealización, un error en el que puede caer la práctica educativa y cuyas contraproducentes consecuencias son la llamada pena del banquillo y el desvío del tema en cuestión, que es el señalamiento de un nocivo estereotipo. Al reconocer la importancia de la educación moral, se revisó en el trabajo una de sus áreas más ostensibles, la educación contra los prejuicios y la intolerancia. Esta tesis no informa acerca de la gestación u origen de prejuicios, ni tampoco del grado de conciencia que se tuviera de ellos. Sin embargo, al revelar la judeofobia, permite que su correcto encuadre ayude al docente a comprender mejor la naturaleza de los estereotipos y le provea de instrumentos conceptuales necesarios para enseñar y alertar sobre ellos. El estudio de la hostilidad antijudía es importante también porque puede motivar a los estudiantes a revisar sus prejuicios en general. De la presente investigación pueden surgir elementos que alienten posibilidades de mejora de los programas de estudio. Hay al respecto grandes organismos internacionales que produjeron recursos para aportar a la educación moral desde esta perspectiva. En la práctica educativa, los efectos del presente tema resultan del hecho de que el docente que quisiera enseñar acerca de los estereotipos
o que se vea constreñido a abordar el tema debido a alguna situación vivida en el marco escolar, podrá dedicar un espacio a los estereotipos específicamente antijudíos y no remitirse solamente a aquellos que provocan discriminación por desprecio. Los riesgos de una investigación como la presente impusieron una debida atención a los sesgos. Asimismo, se han utilizado las conclusiones pertinentes de la bibliografía sobre el tema, tanto en materia de los prejuicios y los odios de grupo, como de los intentos de abordarlos desde la educación. Entre la investigación consultada no se han encontrado trabajos que hayan propuesto revisar de un modo similar al presente los prejuicios antijudíos implícitos en los adolescentes. El proceso, por ello, tan importante para mí, ya que puso de relieve, quizás por primera vez en el marco de la investigación en educación, la presencia de un tipo particular de prejuicio sobre el que he venido trabajando durante décadas, si bien lo he hecho en los planos ensayístico y cultural. Pistas para investigaciones futuras que desearía concretar incluyen la revisión en más países de la currícula vigente en materia de prejuicios y la posibilidad de ampliar en ellos, asimismo, un examen de los estereotipos presentes en la juventud. Nuevamente vaya mi agradecimiento a quienes me dieron la oportunidad de avanzar un poco más en la temática, a la Universidad Hort Uruguay, a la directora del Instituto de Educación Denise, a las miembros del tribunal, doctoras María Espirós, Lourdes Cardoso, Raquel Kaskowicz, en fin, también a todos quienes me honraron con su asistencia a esta defensa de tesis en la esperanza de que pueda contribuir en aspectos poco explorados de la investigación educativa. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo, por esta exposición. Y ahora vamos a dar la palabra a la directora de tesis, la doctora Denise Bellán, que nos va a hacer los comentarios sobre este proceso. Denise, adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes. Voy a ser muy breve. Hoy mi rol no es el que normalmente cumplo, que es el despedirme sobre el fondo y la forma de las tesis, sino acerca del proceso transitado, ¿no? Proceso que me tocó acompañar en la última etapa. En la primera, como lo dijo Gustavo, estuvo muy presente Micaela, que hoy nos acompaña y que fue su directora de tesis en la fase de construcción del marco teórico, también metodológico, y en la compilación de buena parte de la evidencia que se presenta en la tesis. Mi rol fue, yo diría, más bien el de interpelar a Gustavo, que siempre se reveló como un muy hábil declarante y con mucha argumentación, pero bueno, tuvo que escuchar cada uno de pero, y bueno, supo responder. Yo creo que Gustavo para mí fue realmente también un aprendizaje, porque en general he acompañado a estudiantes que vienen del campo educativo. En este caso, Gustavo viene del campo de la filosofía, del ensayo, y para mí también fue un aprendizaje. Gustavo escribe estupendamente bien, pero claro, muchas veces había que hacer la tarea de una tesis. Es un ejercicio en el cual cada parte del puzzle tiene que coincidir, tiene que haber articulación, hay que referenciar, y bueno, y Gustavo fue aprendiendo. Yo creo que una tesis, lo decía él, es el resultado de un trabajo de varios años, de gran esfuerzo, no exento de numerosas dificultades. Investigar no es un camino fácil, son muchas las horas de soledad, son muchas también a veces las decepciones, ¿verdad? Cuando los avances reciben comentarios, reciben críticas, pero también hoy yo creo que es la satisfacción de ver el camino recorrido, los resultados, el esfuerzo que Gustavo ha hecho, que ha merecido la pena, en una sociedad en la que la impaciencia, la celeridad, el éxito fácil son cada vez más comunes. Yo creo que el trabajo que presenta hoy Gustavo es la muestra del esfuerzo, dedicación, paciencia,
y también de nuestro reconocimiento de la acumulación que ha hecho de capacidades investigativas en educación. Una tesis no es el final de un camino, sino que es el comienzo de una nueva etapa que seguramente va a ser muy fructífera. Lo que refiere a la naturaleza de los estereotipos, la temática de los prejuicios, para mí ha sido de alto interés por las consecuencias evidentes que tiene mi propia línea de investigación, que es el desarrollo profesional del docente. Yo termino hoy con una célebre frase de Víctor Hugo que repito siempre. Víctor Hugo decía: el futuro tiene muchos nombres, para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos es lo desconocido, y para los valientes es la oportunidad. Y yo creo que sin duda Gustavo ha sido un gran valiente al adentrarse en el complejo mundo de la investigación educativa. Por eso yo creo que va a tener sin duda un futuro con muchas oportunidades. Así que bueno, muchas gracias a Micaela, que lo ha acompañado en la primera fase de este proceso, y muchas gracias a Gustavo por haberme permitido también acompañarlo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Denise. Y ahora el tribunal va a hacer los comentarios. Si están de acuerdo, vamos a hacerlo seguidamente. Así que, Gustavo, te recomiendo tomar nota. Habla Raquel, la doctora Raquel Gascovich primero, como miembro externo, a quien agradecemos nuevamente la participación, Raquel. La doctora Lourdes Cardoso Ayviso, integrante del equipo académico del Instituto de Educación, y luego, por último, quien les habla, María Espirós. Así que vamos a darle la palabra a Raquel Gascovich para que comience. Buenos días a todos. Antes que nada, quisiera saludar a Charlotte de Grunberg, a las directoras de tesis, a Denise y a Micaela, a las colegas que forman parte de este tribunal, a María y a Lourdes, y a la gente aquí presente, pero sobre todo a nuestro doctorando, el profesor Gustavo Peretnik, con quien llevo una larga historia, un camino interesante de mucho tiempo. Así que para mí realmente ha sido un placer el haber podido tener la posibilidad de adentrarme en los contenidos de la tesis que aborda este tema tan sensible como lo es el tema de los prejuicios implícitos presentes en los jóvenes de instituciones de educación media de algunas ciudades de nuestra región, ¿no? En el tema de la judeofobia en particular. Quisiera manifestar antes que nada mi apreciación por lo expuesto en el marco teórico de este estudio exploratorio, su multidimensionalidad y su profundidad. Conociendo el interés de este doctorando por todo lo relativo a la temática de la judeofobia, su larga experiencia en el análisis de esta temática a nivel internacional, como decía Denise, en particular en los temas vinculados con lo filosófico y lo histórico, ¿no? Aprecié el cuidado que tuvo en particular para evitar los sesgos que podían haberse generado por su involucramiento personal en esta temática, así como para asegurar la originalidad de esta investigación. También aprecié especialmente, porque es algo que a mí especialmente me ha interesado siempre mucho, su interés por fomentar a través de un trabajo transversal en las instituciones educativas el tema de la educación en valores. Y a través de esta el trabajo sobre estereotipos implícitos y explícitos para construir un mejor relacionamiento social y de alguna manera cumplir con el mandato de uno de los importantes pilares del informe del ORS de la UNESCO en cuanto a aprender a vivir juntos. Dicho esto, y ya para pasar a plantear algunas preguntas que me surgieron de la lectura, me gustaría saber en primer lugar el motivo por el cual Gustavo no pone como un objetivo explícito dentro de los objetivos específicos el tema del relevamiento que de todas maneras hace en forma focalizada en las ciudades en las que está trabajando, el tema del relevamiento de los programas de educación en valores, ¿no? Porque de hecho, tanto en las entrevistas como en los cuestionarios que le hace llegar a las directores, es un tema que surge como muy claramente.
En cuanto a otros temas que quisiera, para no tomar demasiado tiempo en mi intervención, conocer, hay algunos muy puntuales, como el hecho, y ahora lo volví a escuchar en la presentación, hay algunos lugares puntuales en la tesis donde se habla de que se va a trabajar en 4 países, en otros lugares en 3, en definitiva, entiendo que fue en 3, porque fueron Argentina, Uruguay y Colombia, entiendo, pero aparece esta inconsistencia que una vez ya está resuelta en la tesis que él ha corregido. También aparece el tema que él trae en la presentación de que plausiblemente los estudiantes del grupo que fueron que fueron la muestra, digamos, con la que se trabajó, no tuvieron contacto con judíos de carne y hueso, por lo que se deduce que los prejuicios tienen este origen cultural. ¿Sí? O sea, tal vez se podría ver como profundizar un poquito en esto de lo que no tenemos realmente constancia. Un aspecto más que me gustaría consultar es si se consideró que alguna de las palabras que se pusieron para que se produjeran estas asociaciones vinculadas con el instrumento TAI no podrían haber de alguna forma orientado, ¿no?, algunas de las asociaciones realizadas por los estudiantes, en particular el hecho de haber puesto al lado de judío préstamo, ¿sí?, que obviamente se vincula con Shylock, pero que podría haber orientado de alguna manera la cantidad de respuestas vinculadas a los temas económicos que aparecen. Y algo que se acaba de citar en la presentación, así que no lo voy a leer textualmente, en donde se habla de que hay grupos paralelizables a los judíos, como por ejemplo Egipto. Me gustaría una explicación un poquito mayor por qué paralelizar Egipto con judío, ¿sí? Si esto no refuerza un poquito este concepto de judío como extranjero. Digamos, me quedó ahí como resonando. Por último, en la tesis se menciona en la página 96 que el estudio tiene un carácter exploratorio para identificar un problema, para poder en el futuro realizar una investigación más precisa, y me encantaría que Gustavo nos comente qué camino recorrería en esa futura investigación sobre la temática que siente que aún no se ha abordado en esta a partir de los resultados que alcanzó. Bueno, muchas gracias, Raquel. Vamos a seguir con los comentarios de la doctora Lourdes Cardoso Gaiviso. Lourdes, adelante. Muchas gracias, María. Bueno, primero que nada, extender mis felicitaciones por haber llegado a esta etapa, que es la síntesis de muchos procesos invisibles, de la colaboración de compañeros, de colegas, de tutores, y es el cierre de una etapa, pero como decía la doctora Bayant, es el inicio de una nueva. Así que extiendo mis felicitaciones a Denise y a Micaela por el trabajo de acompañamiento. Voy a hacer un breve comentario sobre la tesis y voy a cerrar con 2 preguntas que me gustaría tener la posibilidad de discutir en el espacio que tenemos hoy. Primero que nada, se trata de una tesis que aborda la temática de los prejuicios sobre el colectivo judío dentro del contexto de la educación secundaria. En este sentido, el estudio, en su carácter exploratorio, es original, no contando con ningún antecedente similar desde el punto de vista geográfico. Algo que quiero destacar es que la introducción del documento de investigación, así como la presentación general del tema de la tesis, están bien redactados y permiten al lector comprender las motivaciones que son varias y que son micro y macro. Tienen que ver con motivaciones históricas, educativas, filosóficas y personales, que te llevan a ti a indagar sobre la judiofobia. Es muy difícil a veces encontrar tesis que logren abordar tantos frentes, entonces quiero destacar eso especialmente. Además, valoro la diferenciación que tú haces entre educación moral y educación en valores, primero que nada porque es relevante y porque además da al documento mucho mayor rigor y precisión. Y también valoro en este proceso de tesis, en esta segunda entrega, lo que tiene que ver que lograste esa estrecha relación que a veces es tan compleja entre tu tema de estudio y la educación, especialmente con la línea de investigación de la Universidad Uruguay,
y en línea con la misión del instituto que dirige la doctora Bayán, que lo que se propone básicamente es generar conocimiento nuevo, conocimiento innovador y riguroso, desde el punto de vista de la investigación. El marco teórico es muy amplio, creo que tu expertise en la temática están reflejados en la manera en que tú compartes las diferentes fuentes. Si tuviera que hacer una observación acerca del marco teórico y de la revisión de la literatura, es en relación a la sistematización. Tal vez me hubiese gustado que el tipo de fuentes y la organización y la sistematización de ellas fuera un poco más clara, y tal vez es algo que, mirando para el futuro, puedas continuar abordando y trabajando. Desde el punto de vista metodológico, creo que realizaste una selección de un enfoque que es claro, que se alinea muy bien con tus objetivos, con tu objetivo general y con los específicos, y que el análisis de datos es coherente, aunque también el análisis siento que aún podríamos sacar mucho más, porque tu recolección de datos fue muy rica y muy amplia. El capítulo final, como tú bien explicaste en tu exposición, cumple la función principal, que es sintetizar, discutir, problematizar, señalar algunas de las limitaciones, y al mismo tiempo proponer futuras líneas de investigación. Me gustaría hacerte dos preguntas. Una pregunta que tiene que ver con el proceso de la tesis y una pregunta prospectiva que comparto con la colega. Así que tal vez 2 por 1. En primer lugar, me gustaría, una vez culminado este proceso, si tuvieras la posibilidad de volver para atrás y mirar de forma reflexiva, ¿cuáles son tus grandes fortalezas? Yo como miembro del tribunal puedo identificarlas, pero me gustaría tener tu postura. Y 2 debilidades. 2 cosas que aprendiste durante el proceso, que si lo tuvieras que iniciar nuevamente, ayudarían a fortalecer el documento de tesis. Eso por un lado. Y la otra pregunta tiene un carácter un poco más a futuro prospectivo, y es, se posiciona en un escenario imaginario. Y es, imagina que el ministro de Educación abre un fondo concursable para investigar y tú lo ganas, y tienes la posibilidad de tener un fondo, un capital cuantioso para realizar una investigación en profundidad que expanda sobre tu tema de tesis. ¿Qué tema específico te propondrías investigar y profundizar? Y si ves la posibilidad de replicabilidad en otros países, ¿y cómo lo llevarías a cabo? Te reitero mis felicitaciones, y también te quiero destacar la claridad de la exposición. Muchas gracias, Lourdes. Bueno, voy a hacer mis comentarios. Lo malo de hablar último es que mis colegas han dicho ya bastantes cosas, pero voy a intentar sintetizar en 1 o 2 comentarios. Primero, felicitarte nuevamente, Gustavo, por el trabajo detrás de esta instancia en que nos encontramos hoy, y felicitar a Micaela Reich al iniciar este proceso en la tutoría de tesis, y a Denise Bellán. Bueno, lo dijeron mis colegas, las dos, destacamos la temática como relevante. Es relevante además porque está enfocada desde el punto de vista educativo, que uno esperaría más un enfoque cultural, por lo menos a los que estaríamos más acostumbrados. Pero desde este enfoque de educación en valores, y que impregna todo desde el plan de estudios, el currículum y la cultura escolar. Este enfoque es relevante, bueno, en primer lugar porque es una tesis en educación, entonces tiene que tener esta línea, ¿no? Por otro lado, es relevante porque, y lo presentaste hoy también, lo destacaste, porque es en este ámbito de la enseñanza donde podemos detectar estos prejuicios tempranamente, y si queremos, podemos también combatirlos y, por qué no, educarlos. Desde ese punto de vista, destaco la temática como original, sobre todo a nivel regional. Lo que podemos observar en la tesis, también lo señaló Raquel y lo señaló Lourdes, es este énfasis en el marco teórico, que me imagino que con el conocimiento de muchos años y el trabajo sobre este tema, habrás dado rienda suelta a todas las disciplinas, a todo aquello que fueron tus lecturas, y se nota en un marco teórico que tiene de todo, desde la psicología, la antropología, la filosofía. Y bueno, esto de alguna manera
se pone la vara muy alta a la hora de pensar en el trabajo de campo y en análisis de datos. Y ahí ocurre que hay este desfasaje, en que uno esperaría ver, y va atado a la pregunta de Lourdes, ¿qué se podría hacer de más en este trabajo de campo? ¿Cómo se podría ampliar la investigación para profundizar? Y por otro lado, yo quería que comentaras un poquito el tema del sesgo. Tú dejas un capítulo, lo mencionas como un apartado dentro de la tesis, el sesgo del investigador. Lo mencionaste hoy en la segunda diapositiva, hablaste del riesgo del involucramiento personal, de un tema controversial. Es decir, tenés presente este problema. El sesgo no es más que el peso desproporcionado que le damos a una cosa y que se lo quitamos a otra, en favor o en contra. A mí me gustaría que contaras desde el proceso personal, desde el principio, cuál fue esa batalla que libraste para poder, en definitiva, hacer afirmaciones que están en la tesis, que tienen respaldo bibliográfico, pero que tienen en algunos casos alguna ambigüedad o alguna interpretación añadida del investigador, de la cual tú fuiste consciente porque destacás ese aspecto como un aspecto relevante. ¿Cómo fue ese proceso durante la investigación, el análisis de datos y la escritura de la tesis? Esos serían mis comentarios, y bueno, y felicitarte una vez más por este trabajo. Muy bien. Gustavo, vamos a darte unos 10-15 minutos, más o menos, vamos para una réplica a todos estos comentarios del tribunal. Bueno, muchas gracias. Me siento muy alentado por vuestras intervenciones. Por supuesto que me habían hecho buenas observaciones excelentes que me ayudaron ya en la devolución de la tesis, pero ahora las encuentro sintetizadas con la defensa y por lo tanto me resulta más fácil abordarlas, y lo haría en el mismo orden en que fueron planteadas, si me permiten. Una aclaración de países, no países, que mencionó Raquel. Noté que mucha gente se confundía, a pesar de que la tesis siempre dice 4 ciudades de 3 países, pero eso ya de por sí confunde. En ningún momento dice 4 países. ¿No? Bueno, fíjate bien. 4 países, si la tesis dijera 4 países, es porque hay un error que es salteado, pero no fueron siempre 3 ciudades. Las páginas. ¿Cómo? Después me mostrás, no hay problema. Si dijera 4 países es un error. Son 4 ciudades de 3 países, pero varios me marcaron como error eso, y yo iba y me fijaba y había 4 ciudades de 3 países, lo que tiende a confundir, pero siempre fue así, salvo que me muestres lo contrario. Es cierto con respecto a que no pude constatar científicamente que no hubiera un contacto previo con población judía. Y no pude, a pesar de que fue evaluado esto, cómo hacerlo, sencillamente para evitar otra vez el efecto Hawthorne. Yo no quería en ningún momento decir que estábamos revisando eso. Si repentinamente les preguntaba a alguno de los involucrados, aun si era uno de los profesores, ¿conocen algún judío o hubo alguno de paso? Ya eso podría haber puesto en riesgo todas las respuestas. Y por eso no pude revisarlo más científicamente que el hecho bastante plausible, creo yo, de ir a una ciudad en donde nunca hubo judíos, o por lo menos estos jóvenes no tuvieron la oportunidad de verlo. Es posible que uno de ellos haya vivido previamente en Montevideo y luego se mudó a la ciudad donde estaba. Puede ser, pero no creo que afecte la investigación en su conjunto, porque en todo caso sería una pequeña minoría. Es cierto, también evaluado el tema que señala Raquel sobre... Pero la palabra préstamo ahí no podía haber inducido a las asociaciones con ese tipo de cosas. Es cierto, pero diría más. La obra de Shakespeare en su conjunto, El Mercader de Venecia, podría haber inducido. Y entonces aquí era la gran opción. Fueron evaluadas varias obras antes de elegir El Mercader de Venecia. ¿Acaso tomo una obra en donde haya un personaje judío sobre el que no se dice absolutamente nada y por lo tanto va a ser muy difícil inducir cualquier tipo de prejuicio? ¿O tomamos una obra en donde haya un personaje judío? Yo he escrito un ensayo acerca del Mercader de Venecia,
no desde la investigación educativa, sino sino de un análisis literario en donde llego a conclusiones que no son muy aceptadas en general, y es que no hay la más mínima judeofobia en la obra de Shakespeare, en lo más mínimo, al contrario, el personaje Shylock contrasta para bien con la gente que lo rodea. Y entonces dije, tratemos de poner la obra esta, veremos qué despierta en ellos. Igualmente la gran mayoría de ellos supongo que ni lo leyeron, pero viene un párrafo que resume la obra, y después era muy difícil no mencionar lo que es central en la obra. La obra relata acerca de cómo reaccionaron frente a un préstamo. Entonces, si uno no pone préstamo, está de alguna manera, digamos, no siendo fiel a la obra. De todos modos, acepto plenamente que hay una posibilidad de que la palabra préstamo hubiera inducido más esas asociaciones, pero no demasiado, vamos a ponerlo así. Si yo hubiera puesto al lado, digamos, se narra la historia de un príncipe danés que vive una tragedia absoluta en su marco escandinavo, y que el padre, el tío es un asesino, y la madre es una complotadora, y él quiere vengarse, etcétera, etcétera, y lo logra, y la palabra escandinavo no despertó ninguna asociación negativa. Entonces, ahí viene lo paralelizable. ¿Por qué Egipto es paralelizable? Porque es otro país, es un país. Cualquiera podría haber sido. Si hubiera dicho gente de color, gente de baja estatura, mujeres, cualquier grupo habría sido paralelizable para permitir a alguno, aunque sea uno de los 321, que dijera algo negativo de ellos. No hubo, fue cero absoluto. Insisto, no sé, Eduardo Rodríguez Zidane no está ahí, pero esto de cero absoluto me hubiera dicho, ¿cómo te atreves a decir semejante cosa? En el grupo en que contestaron estas preguntas no hubo una sola respuesta negativa, y me refiero exclusivamente a este grupo, Eduardo, no hubo una sola respuesta negativa con respecto a ningún otro colectivo más que el colectivo judío. Varias preguntaron con respecto a investigación en el futuro. Me gustaría muchísimo poder expandir esto a prejuicios en general. ¿Y por qué? Porque parto de la base que los prejuicios son un factor cognitivo. Es decir, los niños no nacen con prejuicios, los aprenden. Y por lo tanto, la educación tiene un rol central en esto, que es desactivar los prejuicios por medio de explicarlos. Y no lo hace. Es lamentable. Ya ni que hablar de que la educación de valores es cuestionada como tal, en esto me extiendo un poco en la tesis, pero el tema de los prejuicios no aparece jamás, y es, a mi juicio, algo en donde se podría aportar, moviendo un poco los programas educativos para abarcarlos a todos ellos. A mi juicio, el prejuicio judeofóbico merecería un párrafo especial, porque se trata de una fobia particular. Lourdes ha puesto de relieve el tema de educación moral, educación valores, lo agradezco muchísimo, y me hace dos preguntas casi personales, si tuviera que volver atrás, y cuáles fueron las fortalezas y las debilidades. Yo creo que una fortaleza la aprendí de Micaela y la teoría fundamentada, y es dejarme llevar un poco por el camino, y no, me imagino que ellas la aprendieron de Antonio Machado. Investigador, no hay investigación, se hace investigación al andar. Ese podría ser el resumen de la teoría fundamentada. Y yo la fui aprendiendo, y digo que quedé fascinado por la metodología que me permitía rediseñar y volver a armar las preguntas y pensar nuevamente y qué me habrá dicho y cómo, hasta que llego a la teorización muy al final. La segunda fortaleza, diría que respondió a que estaba dispuesto a no llegar a las conclusiones. En un momento, yo conté las etapas no para aburrir, sino porque en las etapas, cuando uno se da cuenta cómo rediseñamos en la técnica, ¿por qué fueron abandonadas ciertas técnicas? En el momento en que llegué a la etapa en que no tenía ninguna información, es decir, los estudiantes contestaban sí o no, no aparecía ningún prejuicio ni ninguna falta de prejuicio, nada. Ahí me dije, y lo compartí con Denise, Eduardo y Micaela, ¿y qué hago si no aparece ningún prejuicio? Y si la tesis fue simplemente aventurarme a ello. Y mi respuesta, creo que fue una fortaleza o una flexibilidad de mi parte, fue: llegaremos a esa conclusión de que a pesar de que el investigador suponía que el colectivo judío iba a despertar asociaciones negativas, no hemos encontrado en el grupo revisado ninguna asociación negativa, y tendremos que hacer 3 o 4 investigaciones más. No se dio así, porque cuando llegamos al final, a la etapa final, las asociaciones negativas están ahí muy presentes,
y créanme que era imposible que yo las indujera porque no tuve ningún contacto en lo más mínimo, ni siquiera con los docentes que gestionaron el cuestionario. Tuve simplemente el contacto mío era con la persona que estaba a cargo de ellos y que les distribuyó el cuestionario con una guía muy clara. Y por lo tanto aparecieron naturalmente. Debilidades, bueno, yo diría que parte de lo que acabo de decir. Una de las debilidades fue que podría haber empezado con esta cuarta etapa directamente y ahorrarme mucho trabajo. Me acuerdo que una vez con Charlotte, cuando me preguntó por qué estaba demorándose, la respuesta fue porque el trabajo de campo me está sacando sangre, sudor y lágrimas, no puedo avanzar. Y era mucha inversión en tiempo, y era mucha inversión en contactos, y era mucha inversión en tratar los porteros institucionales, etcétera. Realmente, si hay un alivio en esta etapa, es haberme sacado a todos los porteros institucionales de encima, ya tengo los resultados, y en ese caso, una de las debilidades que habría cambiado es que ahora, en retrospectiva, soy mucho más sabio de cómo podría haber abordado todo para que la investigación resultara menos trabajosa. Rescato de María nuestro común denominador, de que vemos que la educación de valores lo impregna todo y lamentablemente no es muy tenido en cuenta, pero diría que no es muy tenido en cuenta con justificación, porque puede llevar a, o ni siquiera a extremos, puede llevar a desvíos, es decir, es muy difícil cuando uno no define exactamente a dónde apunta, dejar que esto corra solo, porque el docente tampoco necesariamente está capacitado para llevarla a cabo. Pero sí, los dos temas que me quedan son, uno, el sesgo profesional, digamos, si hubo un proceso en donde yo lo iba revisando. La respuesta es sí. Yo partí del estudio de la literatura académica vastísima sobre el tema y partí de una sensación no académica de que este prejuicio está presente. Y por lo tanto, recuerdo que el primer cuestionamiento que me hizo Denise fue: mira, si existe tal prejuicio vas a tener que demostrarlo. Y yo lo recogí como, ¿y ahora qué hago? Porque para mí es como si me dijera, si vos existís vas a tener que demostrarlo. Es decir, yo lo venía trabajando durante ya 30 años y ella me pedía que demostrara lo que a mi juicio era obvio. Marcelo Gambetta, uno de los compañeros, creo que el primero que terminó el doctorado, no está presente, pero recuerdo que cuando salimos de ese debate, él me dijo: te están pidiendo que demuestres lo obvio, y no es tan fácil. Y bueno, a eso me dediqué, había que demostrar lo obvio. Y lo obvio partió de esperar que la inducción de un personaje, de un tema, etcétera, diera estos resultados. Pero les voy a decir algo que me parece importante compartir y es una paradoja del tema. La primera etapa yo la había vislumbrado como dar una clase en donde surjan los prejuicios. Después me di cuenta que era imposible llegar a hacer algo así, lo menciono claramente tanto en la tesis como hoy en la defensa. Pero llegué sin quererlo, porque uno de los docentes que tuvo a cargo de su cuestionario, de curioso nomás grabó la clase. Si uno escucha esa clase sale horrorizado, porque es una ciudad en donde los chicos dicen abiertamente: yo nunca conocí un judío, nunca vi un judío, pero sé, perdón, lo voy a decir claramente porque está en la tesis, sé que los judíos no se bañan. Entonces el docente que recibe esto me dice: perdóname, pero yo no sé qué tengo que hacer frente a una situación así. Yo digo: absolutamente nada, vos dejá que fluya, porque esa es la idea de la investigación. Y lo notable fue que esta que trajo la idea de que no se bañan convenció a todos, salvo una sola que dice al final: no, pero yo una vez pasé por ser con judío, me parece que sí, que no era así la cosa. Así que ustedes imagínense qué paradoja se da con que la clase se dio sin que yo creyera que esto era posible, y resultó en un prejuicio demoledor que todos compartieron en la clase, salvo una, simplemente porque culturalmente alguien mencionaba que así creía que eran las cosas. Por lo tanto, el sesgo se dio, pero yo me cuidaba todo el tiempo de: esperemos que el campo hable por sí, no hagamos absolutamente nada que me involucre más de la cuenta. Obviamente el tema era de mi interés, pero yo estaba, y lo digo con absoluta honestidad, siempre dispuesto a terminar en la conclusión: no he visto ningún prejuicio, en esta ciudad no apareció, lo que fuera, pero no hubo tal caso.
Y créanme que si se diera la posibilidad de, y acá obviamente voy a decir algo muy poco académico nuevamente, si se diera la posibilidad de continuar con una investigación así en 100 ciudades más, creo que no habría excepciones, aparecerían distintos porcentajes, depende del lugar, depende de cuán, digamos, cuánta mayor o menor información, depende de muchas variables, pero en ningún caso aparecería cero, que ningún estudiante registra alguna idea judeofóbica que le vino de alguna lectura, de alguna película, de algún gesto, de algún padre, de algún algo, de un diario, de lo que recogió en su momento. Gracias, veo que Lourdes está conectada con el ministro que me va a dar ilimitado dinero para hacer una investigación. En principio lo acepto, por favor transmitilo, y diría que la aplicaría a el análisis de los prejuicios en la escuela secundaria, no solamente judeofóbicos, de los prejuicios grupales en general, de los estereotipos grupales, en muchos más países, en muchas más ciudades, para empezar a rescatar qué se puede hacer para desactivarlo. Y les voy a decir algo que tenemos como ventaja en Latinoamérica, y es que en Latinoamérica los prejuicios grupales son menores que en otros países, que en Europa, por ejemplo. Tanto la xenofobia como el racismo, como otra forma, podemos estar bastante felices de que si bien existe, no hay que negarlo, pero comparativamente es menor. Entonces, esto podría llevar a investigar el tema y mostrar por qué ciertas poblaciones tienen menos tendencia cultural al rechazo del ajeno o del otro. Y creo que es una investigación que, especialmente si el ministro a tu contacto es un ministro latinoamericano, puede interesarla especialmente. Creo que contesté o me referí a todas. Vuelvo a agradecerles profundamente, y lo digo con absoluta apertura y sinceridad, de los comentarios hoy y los comentarios escritos en la tesis ayudaría muchísimo a una renovada investigación.